¿Cómo luce la mentoría? Susan Hunt nos da un ejemplo práctico. Escucha lo que ella les dijo recientemente a sus nietas. Me encantaría verlas establecer el hábito santo de leer la Biblia. ¿Qué les parece si hacemos un grupo para textearnos y les mando un pasaje de la Escritura diariamente? Lo leen y luego comparten con todo el grupo el versículo que más les gustó. Bueno, todas estuvieron muy abiertas a formar este grupo porque ya habíamos pasado un tiempo jugando y riéndonos juntas. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 12 de diciembre de 2023. Cuando pienso en mi amiga Susan Hunt, uno de los versículos que viene a mi mente es un pasaje en el libro de los Jueces, en el que habla de Débora, quien era una mujer con mucha sabiduría, valentía, fe y humildad. Y ella, Débora, se describe a sí misma como una madre en Israel. Ella tuvo un corazón de madre, hizo muchas cosas importantes y Dios la usó de una forma significativa. Y Susan, tú tienes un corazón de madre y Dios te ha usado y te está usando de muchas formas significativas para promover este concepto de maternidad espiritual. Y esto es tan necesario hoy en día. Y me emociona la oportunidad que tenemos de hablar hoy sobre ese libro titulado Maternidad Espiritual. Así que bienvenida nuevamente a Aviva Nuestros Corazones. Gracias, Nancy. Y nuevamente el libro se titula Maternidad Espiritual. Y también se encuentra en español, que para nosotros es un gran recurso. Y el subtítulo del libro es El modelo de Tito II para la mujer de hoy. Este es un tema que no caduca. No se pone viejo, así que nos lleva de regreso a Tito capítulo 2 y a la iglesia primitiva. Y es un tema que necesitamos ahora y quizás hoy más que nunca, como siempre se ha necesitado, pero queremos hoy hablar del porqué de su importancia. Susan, desarrollaste un mensaje que impactó tu vida y que estaba en las páginas de las Escrituras y que querías compartir con otras mujeres. Pero, ¿qué te hizo convertir todo esto en un libro? Estaba aprendiendo más y más sobre el concepto de mi iglesia local, como lo hablamos ayer. Y luego comencé a hablar más del tema cuando iba a otras iglesias y daba conferencias o retiros. Me impresionó grandemente la respuesta de las mujeres. No sabía cómo ellas iban a responder, porque esto era algo de lo que no se hablaba. Y para las que no escucharon el programa de ayer, solo por favor recuérdanos, ¿cómo definirías tú lo que es maternidad espiritual, que es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy? Es cuando una mujer comienza una relación de mentoría, de discipulado, con otra mujer para animarla y equiparla para vivir para la gloria de Dios. Así que es un discipulado hombro a hombro para compartir el Evangelio y nuestras vidas con las otras hermanas. Y el Señor te puso en una iglesia en la que había mujeres mayores para ti en ese momento y otras más jóvenes. Tenías unos 50 y tantos años en ese momento. Así fue. Y entonces viviste esto en carne propia y viste el impacto que estas relaciones tuvieron en las vidas de esas mujeres. En las vidas de esas mujeres, pero también en la vida de nuestra iglesia. Uh-huh. Eso fue algo que me sorprendió y me emocionó. Cómo mujeres comenzamos a conectar y a vivir nuestra vida cristiana juntas. Vivíamos relaciones que reflejaban nuestra relación con Jesús. El impacto en nuestra iglesia en general fue muy dulce e inesperado. Simplemente se derramó sobre el alma de la iglesia. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? La calidez, la franqueza, la amabilidad, el intercambio de nuestras vidas en todos los aspectos. Estábamos más interesadas en compartir nuestras vidas con nuestras adolescentes, en amar a nuestra iglesia. No podría hacerte una lista de todas las cosas que ocurrieron, pero había una atmósfera palpable de calidez y de bienvenida.
Y es verdaderamente el amor de Cristo reflejado en esas relaciones. Sí, es el amor de Cristo. Entonces comencé a hablar más sobre esto mientras iba a otras iglesias. Y la respuesta de las mujeres me sorprendía. Verdaderamente no sabía cómo iban a reaccionar. Y hoy en día es bastante común hablar sobre este concepto que encontramos en Tito capítulo 2, sobre el modelo para las mujeres. Pero hace 25 años no lo era en lo absoluto. No estoy segura en qué momento dejó de ser el modelo, pero fue así que sucedió. Así que era un concepto nuevo para las mujeres y estaban respondiendo favorablemente. Recuerdo claramente algunos casos. Estaba participando en un retiro en Colorado y después de hablar sobre el tema, dividí a las mujeres en grupos de mujeres mayores y mujeres jóvenes. Les di algunas preguntas para que se hicieran entre ellas. Luego las volví a juntar y les pedí sus respuestas. Aún puedo recordarlo muy claramente. Una mujer mayor se levantó y nos dijo que estaba en sus 80 años. Durante el tiempo que había caminado con el Señor, había sido misionera y ahora era viuda. Entonces dijo, en todos estos años, esta es la primera vez que una mujer más joven me pregunta qué es lo que he aprendido sobre Jesús. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella brillaba de gratitud y gozo. ¡Wow! Luego de su declaración se hizo un gran silencio en el salón. Y yo pensaba, Señor, ¿qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo al no aprovechar este tipo de oportunidades que trae libertad a las mujeres? Ese fue uno de los momentos más transformadores para mí, Nancy. Aún lo recuerdo y siento escalofríos al pensar en ello. Y fue un impacto no solamente en la vida de esta mujer, sino también en todas las otras mujeres jóvenes que pudieron escuchar ese testimonio. Sí, en todos los aspectos. Fue maravilloso. En otra ocasión estaba en Florida, casi al final del retiro. La joven que me hizo la invitación para asistir me miró y me dijo, acabo de escuchar la agenda del Ministerio de Mujeres de la próxima década. Y otra vez me impactó porque no había visto las cosas desde ese punto de vista. Seguía intentando entender y desenredar todo lo que estaba pasando. Así que jamás pensé que esto sería la agenda del Ministerio para Mujeres de los próximos 10 años y más. Pero luego comencé a verlo de esa forma. Como un comentario al margen, esa joven mujer era Karen Grant, esposa de George Grant, quien dirigió la oración de bienvenida en tu boda, Nancy. Así es. Cuán dulce es ver todo esto. Sí, todos estos hilos mezclarse y entrelazarse. Y George escribió el prefacio de tu libro, Maternidad Espiritual. Sí, así fue, y 25 años después también él actualizó el prefacio de la nueva edición. Y Karen tuvo esa visión de lo que sería la agenda para el Ministerio de Mujeres en la siguiente década. Sí, ella lo vio y se convirtió en una amada amiga que me animaba, y eso se convirtió en un momento crucial. Una historia más. No recuerdo en dónde estaba cuando esto ocurrió, pero estuvimos hablando de la maternidad espiritual. Dividimos grupos de mujeres para que se compartieran su experiencia y luego las volvimos a juntar. Una mujer mayor se levantó y estaba literalmente bailando alrededor. Ella dijo, esto es lo que he estado haciendo toda mi vida y ni siquiera sabía cómo llamarlo. Pero en ese momento supo el nombre. Nuevamente, eso fue uno de esos momentos dulces. Las mujeres están ahí afuera siendo mentoras, discipulando a otras, pero necesitan entender que a esto nos ha llamado Dios. Necesitan reconocer la base bíblica de esto. Necesitan aprender y entender que esto es un mandato de Dios, es un imperativo del Evangelio. Así es. Y sabes, Susan, mientras yo trabajaba en mi libro de Tito 2, Adornadas, viviendo juntas la belleza del Evangelio, me preguntaba, ¿qué es lo que nos impide que esto pase? ¿Por qué no es parte de la vida normal o natural de las mujeres? Y quizás parte del problema radica en que la mayoría de las iglesias y aún en nuestras relaciones nos juntamos con grupos de nuestra misma edad, de nuestra generación. Y por supuesto que hay beneficios en ello.
Si tienes hijos en la secundaria y practican deportes, seguramente te sentirás más identificada con las mamás que están pasando por esa misma etapa. Y si eres una madre joven con hijos pequeños, es normal querer tener amigos que están pasando por las mismas. Pero, ¿por qué vemos una diferencia tan notoria en las iglesias, incluso en los cultos de adoración? Hay servicios para las personas mayores, hay servicios para las personas jóvenes, y esto pareciera una estrategia de las iglesias hoy en día de mantener las cosas demográficamente separadas, pero de lo que nos hemos perdido haciendo esto es de compartir nuestras vidas con múltiples generaciones. Y algo que amo de mi iglesia local es que hay mucha gente mayor. Hay gente en sus 90 años. Y no hace mucho tiempo, el hombre más anciano de los Estados Unidos murió de 107 años. Y él era miembro de mi iglesia. Pero también hay muchas familias de mi edad y hay muchas otras familias jóvenes. Muchas personas solteras y varios niños. Y me encanta sentarme antes y después del culto y conversar con esa mezcla. Es una gran mezcla de generaciones. Pero de verdad pienso que en muchos casos las personas buscan amigos de su misma generación y existe una gran riqueza al relacionarse con aquellas personas que están en diferentes temporadas de la vida. Y a medida que aprendemos juntos y mientras nos vamos involucrando con nuestras conversaciones en las vidas de los demás, nos estamos afirmando y alentando y adquirimos una perspectiva que aquellos de nuestra misma edad o de nuestra misma generación tal vez no tienen. Así es, Nancy. Creo que debemos retroceder y enraizar esto en las Escrituras para enseñar a nuestra gente, no solo a las mujeres. No es únicamente Tito 2, es Tito 2 conectándose a una idea más amplia de una generación enseñando a otra generación. Si vamos particularmente a los Salmos, veremos esto una y otra vez. El Salmo 78 lo dice muy claramente. Y qué bueno que lo mencionaste, porque tengo mi Biblia abierta ahí. Y vamos a leerlo. Todo el pasaje es maravilloso, pero el salmista habla de esto en los versículos del 4 al 7. Y dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Así mismo es, y hay que enseñarlo, porque por naturaleza nos inclinamos a reunirnos con gente como nosotras, misma edad, mismos intereses. Debemos entender que Dios nos llama a algo mucho más enriquecedor y nos ha provisto de aquellos que van más adelante en el camino para que nos puedan contar sobre las glorias de Dios por medio de las experiencias que ellos han tenido y que nosotros aún no hemos experimentado. Pero esto requiere un esfuerzo de toda la iglesia. Enseñar a la gente a buscar hombres y mujeres mayores que puedan invertir tiempo en ellos o deseen invertirlo en las vidas de gente más joven. Es un principio que debe animarnos y debe ser aprovechado ya que es parte del discipulado en una iglesia. Creo que es un principio mayor. Necesitamos una teología de generaciones. Tal vez estamos pensando esto en nuestras iglesias locales. Alentémoslo y luego demostrémoslo. Debemos mostrarlo. Por ejemplo, en un evento ministerial para mujeres, podríamos tener un panel de mujeres mayores para poder hacerles preguntas como ¿qué has aprendido de Jesús a través de las experiencias de tu vida? ¿O qué has aprendido de Él durante tu viudez o durante tu soltería, alguna mujer que nunca se haya casado? Cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, abrimos el diálogo entre las mujeres. Así que debemos enseñar la teología de esto, pero luego debemos mostrarlo, enseñar a otros cómo se ve y, por supuesto, dar oportunidades para que otras puedan experimentarlo. Y por supuesto, nosotras sabemos que esto debe pasar en la familia, de una generación a otra.
Una de las cosas que aprecio de tu libro, Maternidad Espiritual, es que hablas de tu propia hija. Claro que estabas invirtiendo en su vida y vertías tu vida en ella. Y finalmente, eres su madre biológica. Y cuán agradecida estás porque otras mujeres que el Señor trajo a su vida hayan sido sus madres espirituales. ¿No te sentiste amenazada o celosa por ese tipo de relaciones? Así es. Debemos desear que nuestras hijas tengan mujeres mayores en sus vidas, que inviertan tiempo con ellas. Solo debemos tener cuidado de no ser posesivas con ellas para poder animarlas a buscar esas relaciones, porque es un elemento muy importante en su crecimiento con Cristo. Creo que esto es algo de lo que tenemos que hablar para que otras mujeres puedan entenderlo. Así es, y estoy pensando en la mujer que mencionaste, la que tenía 80 años y nunca nadie le había pedido que hablara de su relación con Jesús. Hay mujeres mayores escuchándonos hoy, quizás viudas, y mujeres que están en la misma etapa de vida que tú, que estás al final de tus 70 años. Y nadie les ha preguntado, ninguna joven se ha conectado con ellas. ¿Cómo pueden entonces desarrollar un estilo de vida enfocado en la maternidad espiritual? Porque ellas podrían pensar, bueno, no soy maestra, no doy clases, creo que no puedo hacer esto. Dales, Susan, un punto de partida. Tu libro Maternidad Espiritual, el modelo de Tito II para la mujer de hoy, está repleto de ideas, así que espero que lo consigan y lo lean. Pero ayuda a estas mujeres mayores a comenzar con esto. Bueno, comienza en donde estás, en tu casa, con tu propia familia, en tu iglesia. Luego habla con mujeres, jóvenes y niñas. Puedes hacerles las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo orar por ti? Cuéntame, ¿qué está pasando en tu vida en este momento? ¿Sobre qué cosas puedo orar por ti? Es maravilloso ver que una vez que das el primer paso, ellas se acercan a ti porque mostraste interés en sus vidas. Solo ve directo a ellas y abrázalas. Diles cómo te deleitas al verlas. Diles que estás tan agradecida de que estén en tu iglesia. También agradece su participación dentro de la iglesia. Dile cosas que has notado sobre ellas que te emocionan. Y verás que ellas responderán. No comiences intentando enseñarles una lección. O diciéndoles, ¿quieres que sea tu mentora? No tiene que ser tan formal, ¿verdad? Así es. En primer lugar, comienza amándolas, acercándote a ellas, y hasta podrías invitarlas un día a tu casa a tomar un café. En la etapa en la que te encuentras en tu vida, simplemente comienza estableciendo esas relaciones y cultivándolas. Y yo sé otra cosa que permitirá que esas relaciones crezcan. Muestra interés en los hijos de esas jóvenes mujeres. Conviértete en una abuela adoptiva. Muchas de esas familias no tienen a sus abuelos cerca. Y sé que muchas de mis relaciones con madres jóvenes han surgido a través del corazón que tengo por sus hijos. El otro día corrí hacia una madre joven en el supermercado y ella acababa de tener su 5º bebé. Y es una mamá preciosa. Son una familia preciosa. Y lo están haciendo muy bien, pero ella se siente abrumada. Y está tratando de enseñar a sus hijos mayores en casa. Así que estuvimos hablando en el supermercado probablemente unos 20 o 30 minutos. Y terminamos orando ahí juntas y yo animándola. Y lo que ella estaba haciendo en ese momento era realmente escapando al supermercado, mientras su esposo llevaba a sus hijos a comprar helados. Eso es ser una mentora que ama y alienta. Como ella sabe que sus hijos me interesan y he estado involucrada en sus vidas, ella recibe lo que le digo como una esponja sedienta. No estamos involucradas juntas en un grupo pequeño o en algún estudio bíblico. Ella ya está involucrada en algo de eso. La naturaleza de nuestra relación es mucho más informal, es vida a vida. De hecho, en la iglesia yo llamo a este tipo de acercamiento, de relación, ministerio de pasillo. En el pasillo antes y después de los servicios es cuando ocurre mucho de esto en mi vida. Afortunadamente, en nuestros cultos estamos juntos, todas las personas, las mayores con las más jóvenes. Y hay que encontrar a esas mujeres jóvenes. Para mí, que soy mayor, es mostrándoles interés, haciéndoles preguntas, comenzando una conversación. Creo que es importante estar dispuestas a tomar la iniciativa. Sí, de verdad creo que debemos hacer esto. Algo que intento hacer cuando veo jóvenes llegar a la iglesia es solo acercarme y decirles gracias por venir.
Recuerdo lo difícil que era preparar a 3 pequeñitos para poder llegar a la iglesia y te agradezco por venir. Eso me anima. Y claro que me anima. Eso las anima también a ellas de inmediato y se sienten atraídas por alguien que no las juzga, sino que las ama. Esto es lo que podemos hacer y luego iremos progresando. Recientemente pasamos el verano con nuestras 3 nietas más pequeñas. Estuvimos en Atlanta haciendo toda clase de cosas divertidas. Fuimos a una cafetería, lo cual a ella les pareció genial. Y cuando llegó la hora de comenzar el nuevo año escolar, les dije, ¿qué les gustaría empezar a hacer este año? Me encantaría verlas establecer un hábito piadoso de lectura bíblica. ¿Qué les parece si hacemos un grupo para textearnos y les mando un pasaje de la Escritura diariamente? Lo leen y luego comparten con todo el grupo el versículo que más les gustó. Bueno, todas estuvieron muy abiertas a formar este grupo porque ya habíamos pasado un tiempo jugando, riéndonos durante todo el verano. Y estás hablando en su idioma, textearnos. Textear, y lo tuve que aprender a hacer porque debía comunicarme con ellas. Cada mañana les envío su pasaje bíblico del día y muy pronto me contestan cuál fue su versículo favorito y me dicen, abuela, nos encanta. Amamos leer la palabra de Dios por nuestra cuenta. Cosas así de simples puedes hacer tú. Es una gran idea y algún día ellas serán las mamás o las abuelas que puedan crear ese hábito con sus hijos o con sus nietos. Esa es mi oración. Y esa es la visión. Cuando estés en el cielo, ellas serán mujeres mayores que harán eso por mujeres más jóvenes. Y este es un aspecto de la maternidad espiritual, tener ese rol activo dentro de tu propia familia. Hasta en la vida de tus nietos. Sé que hubo un momento en que tus nietos no vivían tan cerca de ti como ahora, pero aún así encontrabas la forma de invertir en sus vidas. Sí, lo hice. Mis nietos mayores no vivían cerca de nosotros, así que hicimos un campamento de niños y uno de niñas. Todos nuestros nietos vinieron por una semana y todas nuestras nietas vinieron otra semana. A veces los llevábamos de viaje y en otras ocasiones nos quedábamos en Atlanta a hacer cosas por ahí mismo. Y ahora, cuando estoy con esos jóvenes que ya están en la universidad o ya se graduaron y ahora trabajan, nuestras conversaciones se tratan de esos momentos que pasamos juntos. Sus conversaciones como primos también tratan de eso, porque compartieron esas experiencias juntos. Nuestros campamentos eran temáticos. Siempre había un tema para el campamento de los niños y otro para el campamento de las niñas. Se memorizaban un versículo, estudiábamos un pasaje de la Escritura durante esa semana. Así que era genial. Si nos quedábamos en la ciudad o si salíamos de viaje, de cualquier manera, encontrábamos formas de comunicarnos con ellos. Ahora, con las videollamadas y todo esto, es posible hacer muchas cosas con tus nietos, aunque estén muy lejos. Ay, Susan, eres una abuela genial. Escucharte compartir esto me recuerda a un grupito pequeño, que en ese momento eran muchachas jóvenes y éramos amigas en el Ministerio de Niños. Cada año nos reuníamos por 1 o 2 días y a veces pasábamos la noche juntas y celebrábamos lo que llamábamos celebración de cumpleaños. Sus cumpleaños habían sido durante todo el año, pero los celebrábamos todos a la misma vez. A veces me las llevaba a una habitación en un hotel y algunas veces fuimos a Chicago en tren. Siempre hacíamos algo diferente y era la oportunidad que yo tenía de estar con ellas, de honrarlas, de bendecirlas y de hablar a sus vidas. Pero esto no era algo estructurado, era un tiempo de gozo para ellas y para mí. Y muchos años después recibí una carta de una de ellas. Ahora ya ella es una madre soltera y está en una etapa muy difícil de su vida. Y ella me escribió: Feliz Día de las Madres. Invertiste en mi vida y oraste por mí, me animaste. Y hoy quiero desearte un feliz Día de las Madres. Bueno, como puedes imaginarte, eso me conmovió profundamente. Y pensé, ¿y qué fue lo que hice? No fue nada grande o heroico, ni siquiera muy demandante. Solo mostré interés, tuve interés y estuve con ellas invirtiendo mi amor y animándolas. Fui su madre espiritual y años después pude ver el fruto. Y mañana, en nuestro programa de Aviva Nuestros Corazones, quiero preguntarte sobre los frutos que has visto en las mujeres jóvenes en las que has invertido tu tiempo en estos años.
Susan, tu libro se llama Maternidad Espiritual, el modelo de Tito II para la mujer de hoy. Cuando lo estaba revisando pensaba, ojalá yo hubiera escrito un libro como este. Susan, es tan bueno, es tan sólido bíblicamente hablando. Tiene grandes ilustraciones y tiene historias de mujeres acerca de la maternidad espiritual. Y también hay algunas historias maravillosas de las Escrituras, ejemplos de maternidad espiritual. Y también el rol de las hijas espirituales. Espero que puedas acompañarnos mañana nuevamente en Aviva Nuestros Corazones mientras continuamos esta conversación con Susan Hunt acerca de la maternidad espiritual. Cuando sientes que has fracasado, obtienes experiencia que luego puedes compartir con otra persona y ayudarla. Susan Hunt regresará para explicar más sobre esto mañana en Aviva Nuestros Corazones. Enseñando las verdades de la palabra de Dios a la próxima generación, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Revival Hearts.